Estimados estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saluda el profesor William Paliza Franco, quien como todas las semanas te doy la bienvenida a este espacio radial en el marco de la estrategia Aprende en Casa. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Estimados estudiantes, el día de hoy nuestro programa tiene como título: Planificamos y textualizamos nuestra crónica informativa sobre las experiencias vividas en la educación a distancia. Y tiene como propósito: redactamos la crónica informativa sobre experiencia vivida en la educación a distancia, organizando sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. Asimismo, selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y la fuente de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. Para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera es conocer las características y la estructura de una crónica. Y la segunda es redactar una crónica informativa sobre su experiencia vivida en su educación a distancia. Entonces, si ya estamos listos y preparados, empezamos con la primera actividad. Actividad 1. Conoce las características y la estructura de una crónica. Estimados estudiantes, para iniciar esta actividad es necesario reflexionar sobre lo vivido durante el proceso de educación a distancia. En ese sentido, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo hemos respondido a los desafíos que se presentaron? ¿Qué aspectos favorecieron o dificultaron nuestros aprendizajes? También es importante reconocer la dedicación, esfuerzo y perseverancia de cada uno de ustedes, estimados estudiantes, quienes nos estuvieron acompañando durante los programas radiales en el área de comunicación, y sobre todo reflexionar sobre el esfuerzo y dedicación desplegada para la gestión de sus aprendizajes. Asimismo, hacemos un reconocimiento al apoyo de sus padres, docentes y autoridades de la comunidad, a quienes desde aquí brindamos un merecido aplauso. Estimados estudiantes, a continuación vamos a escuchar un fragmento de la crónica informativa Crónica, el fotógrafo peruano que desafió el 11 de septiembre. Lo puedes encontrar en el diario El Comercio, con fecha 19 de noviembre de 2020, y lo encuentras en el siguiente enlace: http://archivo.elcomercio.p mundo/actualidad/crónica. Fotógrafo peruano que desafió 11 de septiembre. Recuerda, mientras escuchas la crónica, debes estar muy atento a cada frase, a los hechos, a los escenarios, los tiempos, a las interrogantes, el autor, el tema, a los personajes, al ambiente, y no te olvides de anotar las palabras conocidas escuchadas durante el relato del texto. Ahora sí, presta mucha atención. Domingo 11 de septiembre del 2011, 8:45. Crónica, el fotógrafo peruano que desafió el 11 de septiembre. Pedro Cárdenas vivió los terroríficos instantes en que aviones derribaron las Torres Gemelas de Nueva York. Aquí su historia. Daniel Mesa. Cuando uno empieza a dialogar con Pedro Cárdenas, fotógrafo, jamás podría imaginar todo lo que ha visto en la vida. Tiene un look casero, blue jean y camisa. Se peina con una raya al costado y usa patillas grandes. Sus lentes le dan un aspecto de oficinista o intelectual de escritorio. Nació en Jesús María, Lima, y creció en la discreta Avenida de Río en Pueblo Libre. El mismo domicilio que nos recibe, conforme nos cuenta su asombrosa experiencia
en los atentados del 11 de septiembre, el World Trade Center, Manhattan, Nueva York. Esta aparente tranquilidad que inunda el patio de la casa de su madre se convierte en un escenario donde se proyecta una historia de ciencia ficción o algo peor. Todo comenzó cuando fui a inicio de septiembre de 2001 al comercio y les ofrecí venderles una foto de Nueva York. Cuenta mirando el vacío, pero crédito. En ese momento trabajaba como freelance. Me dieron el sí, así que saqué los pasajes arriba a Estados Unidos el 750. El día de 11 de septiembre de 2001, Pedro salió temprano, 6 AM. Su destino final era Manhattan. Una vez en la isla, Pedro empezó a caminar hacia el desfile Bryant Park, al costado de la biblioteca pública de New York. Cuando llegó al Times Square, vi 5, 10, luego a 15 personas paradas mirando hacia una pantalla gigante con el noticiero. Se estaba quemando una torre. Enfocan en las torres gemelas. Quizás se chocó un helicóptero. Imposible sospechar lo que vio. Su instinto periodístico se manifestó. Tengo que ir ahí. Tomó un taxi y pidió que lo llevaran al lugar. El taxista ya estaba nervioso por los informes en la radio y diciendo que algo raro pasaba, algo importante. Pedro insistió. «Estás loco», le dijo. Al llegar, vi la misma torre llena de humo. Todavía ambas estaban en pie. Llegaban bomberos, policías, cerraban el lugar progresivamente. Había caminado unos 16 cuadros. Trataba de no sentir nada. Solo tomaba fotos. Veía cómo la gente se tiraba, caían como hormiguitas. Narra como si estuviera contemplando el atentado en aquel mismo instante. Sentía miedo, angustia, quería ayudar a la gente, pero no se podía. Igual que yo, habían otros fotógrafos profesionales y aficionados. Vi cómo caía la primera torre, la que estaba en la parte norte, y estuve en un momento que chocaron la segunda, estaba en la parte sur. Unos 15 minutos después, sentía dentro de mí como cuando se rompe un vaso de vidrio al caer al piso. Sobre todo, al ver cómo explotaba la segunda. Llegué a fotografiar ese momento. No es verdad que cayó hacia abajo como dijeron. Se abrió y se moviendo sus brazos. Pedro dio cuenta de que su camiseta blanca acabó gris y su pantalón muy sucio. Había en aquel ambiente un polvillo del color de la ceniza, pero con una peculiar característica. Aquel polvillo despedía un olor semejante a cuando se quema la carne. Todo esto, cuenta, cambió a los neoyorquinos. La gente se volvió muy nerviosa. Con cada temblor cundía el pánico. Vivían pensando qué pasaría de nuevo algún día. Yo mismo, a mis 45, realmente he cambiado. Desconfío de todo. Es diferente. Cuando voy al estadio, no dejo de sentir miedo. Y cuando subo a un avión, tengo miedo. Muy bien, estimados estudiantes. Luego de haber escuchado el fragmento de la crónica, nos toca analizar sus características y su estructura. Para eso, vamos a responder a las siguientes interrogantes. Pregunta 1. ¿Qué momento de la historia recuerdas con el texto escuchado? Puedes consultar a tu familia, no te preocupes. Correcto. Es recordar el atentado del 11 de septiembre de 2001 que sufrió el país de los Estados Unidos de Norteamérica. Un atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York, en donde murieron alrededor de 3.000 personas entre hombres, mujeres y niños. Este evento cambió el mundo para siempre. A raíz de esa masacre, la política y la sociedad cambiaron para siempre, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La lucha contra el terrorismo, el desarrollo tecnológico y la vigilancia de los ciudadanos tomaron una dimensión y un rumbo que nadie hubiera previsto antes de los ataques. Pregunta 2. ¿Por qué el 11 de septiembre de 2001 es una fecha que marcó un antes y un después en el país de los Estados Unidos de Norteamérica? Correcto. A raíz de esa masacre, como habíamos dicho, la política y la sociedad cambiaron para siempre, no solo en ese país, sino en todo el mundo. La lucha contra el terrorismo, el desarrollo tecnológico y la vigilancia de los ciudadanos. Pregunta 2. ¿Por qué el 11 de septiembre del 2001 es una fecha que marcó un antes y un después en el país de los Estados Unidos?
A raíz de esta masacre, la política y la sociedad cambiaron para siempre, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Recuerda que hacíamos mención que la lucha contra el terrorismo, el desarrollo tecnológico y la vigilancia de los ciudadanos tomaron una dimensión y un rumbo que nadie hubiera previsto antes de los ataques. Pregunta 3. ¿Cómo se explica el hecho de ser parte de estos eventos, tal como lo fue Pedro? Correcto. En el caso de Pedro, estaba cumpliendo su función. Él era encargado de hacer las capturas de los robots. En ese momento, la función que cumplía como una agencia de noticias estaba por encima incluso de su responsabilidad. Su responsabilidad como un corresponsal lo llevó a tomar decisiones que llevaron a arriesgar su vida. Es por eso Pedro nos cuenta lo difícil para él estar presente con fotos y ver la manera como la torre se derrumba. Pregunta 4. El fragmento del texto escuchado, ¿a qué tipo de texto pertenece y por qué? Ese silencio me lleva a entender que estás pensando. Me parece muy bien. Correcto. El texto escuchado se considera como una crónica informativa. Por ser un género periodístico, consiste en un relato hecho de manera secuencial de acontecimientos noticiosos de interés colectivo. A diferencia de las notas o noticias, que es otro género periodístico afín, generalmente se inicia con la descripción de la situación explicativa, la que hizo o hace la noticia. De esa manera causa mayor expectativa. Luego se van desarrollando los hechos de manera ordenada y secuencial para finalmente terminar en una conclusión u opinión sobre los mismos. Estimados estudiantes, recuerdan, las crónicas suelen presentar los hechos a partir de un orden cronológico. Es necesario que el autor o quien escribe haya presenciado los hechos o que realice una investigación desde el lugar donde se produjeron. En nuestro caso, vamos a hacer uno de los siguientes hitos, los mismos que has reflexionado y desarrollado en los programas de DPCC, Sociales, Matemática y Ciencia y Tecnología y Ambiente. Estos hitos corresponden a cada etapa del año que se ha vivido durante el 2020 y que ha permitido poder desarrollar nuestros aprendizajes durante esta educación a distancia. A continuación, paso a enlistar los sucesos o hitos que se han vivido a lo largo de este año 2020, que te sirven como puntos de referencia para la elaboración de la crónica. La declaratoria del estado de emergencia por la pandemia, el inicio del año escolar remoto, el inicio de la comunicación con tu docente, el inicio del aprendizaje autónomo, el anuncio de que no hay retorno a las clases presenciales en el presente año, las vacaciones de medio año en casa, la semana de reflexión para mejorar tus aprendizajes y la clausura del año escolar 2020. Para elaborar nuestro producto solicitado en este programa, el cual es una crónica informativa en donde se evidencia las lecciones aprendidas y las perspectivas educativas para el 2021, es necesario considerar los hitos presentados y las que hemos leído hace unos instantes, los que han sido identificados como los más importantes, frente a sus experiencias vividas en este periodo de educación a distancia, reflexionar sobre los aspectos que favorecieron o dificultaron nuestros aprendizajes. Pregunta 5. ¿Qué características presenta el texto escuchado y con qué propósito fue escrito? Claro, por ser una crónica, un escrito no solo presenta ciertas condiciones de contenido, sino también de estructura sintáctica. Por ser un texto complejo, requiere una estructura más compleja, por ello es importante el uso de proposiciones compuestas, lo que permiten un mayor nivel de explicación. Te recomiendo observar la ficha de autoaprendizaje número 5, ahí encontrarás mayor información. Retornemos.
Es por eso, estimados estudiantes, podemos describir las siguientes características. Consiste en la narración de un acontecimiento de carácter informativo, pero con la peculiaridad de la introducción de elementos de evaluación e interpretación por parte del cronista. No solo se encarga de informar, sino que presenta una relación ordenada de los hechos. Se encarga de explicar sus causas y expone una opinión acerca del tema dentro de su desarrollo. De igual modo ocurre con el reportaje o la entrevista, cuyos géneros también presentan un valor interpretativo. Se crea cierta familiaridad entre el cronista y el lector, que hace posible que el periodista pueda escribir en un estilo directo y desenfadado, a diferencia de la redacción de una noticia. Se vale de un lenguaje más expresivo e incluso llegar a elaborar un estilo personal. Estimados estudiantes, debes recordar las características formales de una crónica y las que son indistinguibles. Estas son la veracidad, narración cronológica y el uso de recursos literarios. Muy bien, estimados estudiantes. Hasta aquí lo estamos haciendo muy bien. Sigamos para adelante. A continuación, la siguiente actividad nos va a permitir redactar una crónica informativa sobre experiencia vivida en la educación a distancia. Estimados estudiantes, en la actividad anterior hemos identificado información para conocer las características de una crónica informativa. Asimismo, ahora también podemos decir en qué consiste una crónica y cuáles son los elementos considerados para su redacción. Recuerda, una crónica puede considerar la siguiente estructura: un título, información objetiva y presentada en orden estratégico, y la reflexión. Durante el desarrollo del título debe ser conciso y atractivo de manera que pueda despertar el interés de los lectores. Cuando hablamos de la información objetiva y presentada en orden estratégico, debe considerar los datos esenciales que se presentarán al comienzo para atraer interés y se agregan más datos a medida que escribe la crónica. La forma en que se presenta la información no necesariamente será cronológica. La información se ilustra mejor empleando pequeñas escenas claves, ilustrativas, teniendo en cuenta que toda la historia o escena será real. En el momento de la reflexión, el cronista puede comentar algunas escenas o descripción que presenta, pero sin deformar o tergiversar la información presentada. Se puede conmover sin exagerar. La redacción de la crónica es necesario considerar los siguientes criterios. Ojo a esto, estimados estudiantes. Identifica los hitos más significativos de su experiencia de la educación a distancia que ha recibido en este año para elaborar tu crónica. Organiza en el tiempo los hitos importantes en la elaboración de tu crónica durante el 2020. Propon acciones de mejora respecto a la educación a distancia. Redacta una crónica con coherencia, claridad y originalidad, considerando el propósito comunicativo, haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos que brinde sentido al texto, en este caso la crónica. Analiza el comportamiento de las características de los hitos y plantea mejoras en tu crónica 2020. Recuerda, estimados estudiantes, es necesario incorporar lo que has estado desarrollando en los programas radiales de EPCC, sociales, matemática y ciencia y tecnología y arte. Desde EPCC se ha organizado en el tiempo los hitos importantes para nuestra crónica 2020, describiendo los acontecimientos significativos de tu experiencia vivida en la educación a distancia. Desde Ciencias Sociales se ha reflexionado sobre su crónica informativa, las lecciones aprendidas y las experiencias vividas en la educación a distancia y su perspectiva para el 2021. Desde Comunicación se ha planificado y textualizado la primera versión de nuestra crónica sobre la experiencia vivida en la educación a distancia, en donde los estudiantes irán describiendo los acontecimientos significativos de su experiencia
haciendo uso de la información desarrollada en las áreas de PCC, Sociales, Matemática y Ciencia y Tecnología. Desde Matemática, se ha organizado la información a partir de una situación planteada referente a los casos favorables y desfavorables y realiza gráficos estadísticos, asumiendo compromisos de apoyo en su comunidad. Desde Ciencia y Tecnología Ambiente se ha reflexionado sobre lo que ha significado su experiencia de aprendizaje a distancia en el contexto de pandemia del COVID-19 y han descrito momentos significativos que han constituido hitos importantes en la experiencia vivida. Y se dieron respuestas a las preguntas ¿cómo?, ¿qué sucedió?, ¿cómo se presentaron los hechos?, ¿qué significó cada uno de ellos? Estimados estudiantes, ya hemos revisado todo lo trabajado en los programas radiales en las demás áreas curriculares. Ahora pasamos a incorporar toda la información analizada en la crónica informativa sobre la experiencia vivida en la educación a distancia. El título te sugiero considerar el siguiente. Puede ser distinto, mejorarlo, eso ya depende de cada uno de ustedes. Mis experiencias vividas en la educación a distancia. Ese es el título que yo te sugiero. Información objetiva y presentada en orden estratégico. Aquí sugiero que explicar cada uno de los hitos trabajados durante los programas radiales en las demás áreas curriculares, como la declaratoria del estado de emergencia por la pandemia, el inicio del año escolar remoto, el inicio de la comunicación con tu docente, el inicio del aprendizaje autónomo, el anuncio que no hay retorno a las clases presenciales en el presente año, las vacaciones de medio año en casa, la semana de reflexión para mejorar los aprendizajes y la clausura del año escolar 2020. Durante la reflexión, te sugiero reconocer y valorar el apoyo incondicional de los padres, docentes y autoridades de la comunidad y a sus esfuerzos de perseverancia y dedicación desplegada para la gestión de su clase autónoma. Listo, completo. Muy bien, estimados estudiantes. Solo falta agregar aquellas ideas que tú creas que van a complementar tu crónica. Lo tienes casi completo. Primera versión de tu crónica informativa sobre tu experiencia vivida en la educación a distancia. Muchas felicidades. Te debes sentir muy bien por haber cumplido el propósito del programa de hoy. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué hemos construido el día de hoy? Comenta cuáles fueron los procesos que realizaste en este programa radial. Es importante planificar antes de elaborar cualquier tipo de texto. ¿Por qué? ¿Qué estructura debo considerar para construir una crónica informativa? Organiza a tu familia en un espacio apropiado de tu casa para presentar la primera versión de tu crónica informativa sobre tu experiencia de vida en la educación a distancia. Recuerda mantener la pausa y la coherencia al momento de presentar tu crónica informativa sobre tu experiencia de vida en la educación a distancia. El propósito es lograr transmitir la información de las diversas áreas agrupadas dentro de tu crónica. Asimismo, llegar a conclusiones entre los integrantes de tu familia sobre el reconocimiento y valorar el apoyo incondicional de sus padres, docentes, autoridades de la comunidad y sus esfuerzos de perseverancia y dedicación desplegados para la gestión de su aprendizaje autónomo. Todos estos pasos, regístralo en una hoja y archívalo en tu hoja. Recuerda, familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, díselo con cariño. Asegúrate de un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos, estrategia de cómo lo va a hacer, etc. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Asegúrate de acompañar al estudiante a cumplir con el propósito del programa del día de hoy, el cual es: redactamos la crónica informativa sobre su experiencia vivida en la educación a distancia.
organizando sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. Asimismo, selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, en este caso la crónica, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo a su comunicación. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.